Quiero que imagines algo por un momento. Son las 11 de la noche, vas manejando por la 59 en Houston y de repente ves las luces de una patrulla detrás de ti. El corazón se te va al estómago. El oficial se acerca a tu ventana y te pide identificación. Y en ese momento, en ese segundo de pánico puro, tu cerebro toma una decisión que parece lógica pero que en realidad puede destruirte. Le das un nombre falso. Lo que empezó como una infracción por una luz trasera quemada, una multa de $75 máximo, acaba de convertirse en un cargo penal bajo el Texas Penal Code. Y lo más cruel de todo es que la mayoría de la gente que hace eso no sabe lo que acaba de desencadenar. Hoy vamos a hablar de algo que mucha gente en Houston, Dallas, San Antonio y Austin necesita saber y nadie le ha explicado bien. ¿Qué pasa exactamente, paso a paso, cuando le das un nombre falso a un policía en Texas? ¿Qué dice la ley? ¿Qué le pasó a gente real? Y lo más importante, ¿qué deberías hacer en cambio? Y te pido que te quedes hasta el bloque de inmigración, porque ahí hay información sobre la cuarta y quinta enmienda y los acuerdos 287G con ICE, que cambia completamente cómo deberías manejar una parada de tráfico si no tienes papeles. Ok, vamos con la ley, porque mucha gente cree que dar un nombre falso a un policía es como una falta menor, algo que se resuelve solo. Y no, en Texas es un delito penal con nombre y apellido. Se llama Failure to Identify, está en la sección 38.02 del Texas Penal Code y tiene consecuencias muy concretas dependiendo de cómo ocurra. Si en una parada de tráfico de rutina simplemente das un nombre falso, sin que haya orden de arresto, sin nada más, eso es un Class B misdemeanor. Hasta 180 días en la cárcel del condado y hasta $2,000 en multas. Pero si lo hiciste precisamente para escapar de un arresto que ya estaba ocurriendo, el cargo sube a Class A misdemeanor. Ahí ya son hasta 12 meses de cárcel y $4,000. Pero hay un tercer escenario que es donde la cosa se pone realmente seria. Si no solo inventas un nombre, sino que usas el nombre de una persona real que existe, tu hermano, tu primo, tu amigo, eso ya no es solo failure to identify. Eso entra en territorio de suplantación de identidad, identity theft, que en Texas puede ser un felony de tercer grado. Estamos hablando de 2 a 10 años en prisión estatal, no cárcel del condado, prisión estatal. Y esto no es hipotético. En 2023, en el condado de Harris, el condado de Houston, un hombre fue detenido en una parada vehicular en Pasadena y le dio al oficial el nombre de su primo. El oficial lo ingresó al sistema, vio que el nombre tenía licencia activa y empezó a hacer preguntas específicas. Dirección, número de teléfono, fecha de nacimiento exacta. El hombre no pudo responder con coherencia. Lo arrestaron esa noche mismo. Al final terminó con 2 cargos separados, failure to identify y un cargo adicional por identity theft. Lo que era una parada de tráfico se convirtió en una noche en el sistema y un proceso legal que duró meses. Mira, yo entiendo por qué pasa. No lo estoy juzgando. Si estás manejando sin licencia, si tienes una multa sin pagar desde hace 2 años, si hay una orden de arresto pendiente por algo menor, o si simplemente tienes miedo de que el sistema migratorio se entere de que existes. En ese momento, dar un nombre falso parece la salida más fácil. El cerebro en pánico hace ese cálculo en medio segundo. El problema es que ese cálculo está completamente equivocado, porque mira lo que en realidad estás canjeando. Manejar sin licencia en Texas es una infracción clase C, es una multa. Te la dan igual que una multa de estacionamiento, te vas a casa y tienes un plazo para resolverlo. Una multa sin pagar antigua también tiene solución. Hay juzgados que tienen programas de pago, abogados que negocian eso por unos cientos de dólares. Esas cosas se resuelven. Pero un cargo por failure to identify, un misdemeanor en tu historial, eso no desaparece solo. Ese criminal record te va a seguir en cada solicitud de trabajo, en cada proceso migratorio, en cada formulario federal donde te pregunten si has sido arrestado o procesado penalmente. Y si escaló a identity theft y tienes un felony, las consecuencias son exponencialmente peores. El abogado de defensa criminal, Ramiro Leal, que tiene su práctica en San Antonio, dijo en una entrevista de 2024 para un programa de radio en español algo que se me quedó grabado. Que él ve este patrón constantemente. Clientes que habrían tenido casos de $300 terminan con procesos de $3,000 y un criminal record porque tomaron esa decisión en los primeros 30 segundos de una parada.
30 segundos que cambian todo. Aquí es donde quiero que pongas atención porque esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. En Texas existe lo que se llama la Stop and Identify Law. Dice que si un oficial tiene reasonable suspicion, sospecha razonable, de que cometiste o estás a punto de cometer un crimen, puedes estar legalmente obligado a dar tu nombre y dirección. Solo eso. No tu número de seguro social, no a dónde vas, no de dónde vienes. Tu nombre y tu dirección. Ahora, si eres el conductor del vehículo, estás en una categoría diferente. El Código de Transporte de Texas dice que cuando te detienen mientras manejas, tienes que presentar licencia, registro y seguro. Si no tienes licencia, eso es una infracción, pero no tienes que inventar un nombre. Puedes decirle al oficial que no tienes licencia. Eso es una infracción clase C. Manejable. ¿Eres el pasajero y no el conductor? La cosa cambia. Como pasajero no estás automáticamente obligado a identificarte a menos que el oficial tenga probable causa probable, para creer que tú específicamente cometiste un delito. Eso es diferente a una parada de tráfico de rutina. Y sé que hay una pregunta que mucha gente quiere hacer aquí pero no sabe cómo. Así que la hago yo directamente. Si eres una persona indocumentada en Texas, tienes derechos constitucionales durante una parada de tráfico. Los mismos derechos. La Cuarta Enmienda, que te protege contra registros y arrestos sin causa. Y la Quinta Enmienda, que te da el derecho a no incriminarte. Aplican a todas las personas en territorio de los Estados Unidos, independientemente de su estatus migratorio. Eso no es opinión, es derecho constitucional establecido. En la práctica, durante una parada de tráfico de rutina, los policías locales en Houston, Dallas, San Antonio y Austin históricamente han operado bajo políticas internas que limitan cuándo colaboran activamente con ICE en casos de infracciones menores. No es que sean santuarios perfectos, pero hay una diferencia entre una infracción de tráfico y un arresto penal. Aquí está el cambio importante que tienes que conocer. En 2025, la Administración Federal amplió significativamente los acuerdos del artículo 287G de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que son los acuerdos que permiten a agencias locales actuar con autoridades de ICE. Varios condados en Texas, incluyendo áreas del norte de Texas cerca de Dallas-Fort Worth, firmaron o renovaron esos acuerdos. Lo que eso significa en términos prácticos es que un arresto local, incluso por un Class B misdemeanor como Failure to Identify, puede activar una revisión migratoria en esos condados que podría derivar en un proceso de deportación. El abogado de inmigración Carlos Venegas, que trabaja en Houston, lo explicó en su canal a inicios de 2026 de una manera muy directa. El error más costoso que cometen sus clientes no es no tener papeles. Es convertir una situación de tráfico en un arresto. Porque el arresto es la puerta. Una vez que cruzas esa puerta, el sistema federal puede entrar. Manejar sin licencia te puede costar una multa. Un arresto por dar un nombre falso te puede costar mucho más que eso, y ese criminal record va a aparecer en cualquier proceso de regularización migratoria que intentes en el futuro. Bien, entonces, ¿qué haces? Porque decir no des un nombre falso es fácil desde aquí. Pero en el momento real, con las luces de la patrulla detrás, el cuerpo entra en modo de supervivencia. Así que vamos paso a paso con lo que realmente puedes hacer. Lo primero es físico, manos al volante donde el oficial pueda verlas desde que se está acercando. Cuando te pida documentos, dile en voz alta que vas a alcanzar la guantera o tu bolsa antes de moverte. Eso reduce la tensión del encuentro desde el inicio. Lo segundo, cuando el oficial empiece a hablar, responde lo básico. Tu nombre si eres el conductor, tus documentos si los tienes. Si no tienes licencia, dilo. Si no tienes seguro, dilo. Esas son infracciones con multa. Si el oficial empieza a hacer preguntas más allá de lo básico, ¿a dónde vas? Si has tomado algo, ¿qué hay en el carro? La Quinta Enmienda te da el derecho a decir con calma. Prefiero no responder preguntas sin mi abogado. Eso no es hostilidad. Eso es un derecho que tienes. Lo tercero, y esto confunde a mucha gente, si el oficial te pide permiso para revisar el carro, ese permiso es voluntario.
La cuarta enmienda establece que sin probable cauce o una orden judicial, no pueden obligarte a abrir el maletero o dejar que revisen el vehículo. Puedes preguntar directamente, ¿estoy legalmente obligado a permitir esto? Si la respuesta no es un sí claro con una razón legal, puedes negarte en calma. Y lo cuarto, lo más importante de todo esto, no des un nombre falso. No importa cuánto miedo tengas, no importa qué haya en tu historial, no importa si hay una orden pendiente, porque un abogado puede trabajar con una multa, puede negociar una orden antigua, puede manejar muchas cosas. Pero un cargo de failure to identify o de identity theft encima de lo que ya hay complica todo de una manera que es mucho más difícil de deshacer. Hay organizaciones en Texas que tienen tarjetas de derechos en español, físicas que caben en tu cartera, con exactamente qué decir y qué no decir en una parada. Rises Texas las distribuye gratuitamente, el Texas Civil Rights Project también, y varias clínicas legales universitarias en Houston y San Antonio hacen lo mismo. El link está en la descripción. Imprime una, ponla en tu carro. Esto no son casos aislados. En el condado de Bexar, que cubre San Antonio, los registros públicos de los tribunales muestran que entre enero de 2023 y diciembre de 2024 hubo más de 340 cargos de failure to identify o información falsa a un oficial. El 60% de esos casos empezaron como una parada de tráfico rutinaria, una luz quemada, un stop sin detenerse completo, una vuelta sin señal. En Dallas, en 2024, un caso llegó a los medios locales porque involucró a una mujer de 34 años que iba por la 35 y no se dio el paso. Le dio al oficial el nombre de su amiga porque tenía una multa sin pagar de 3 años atrás. El oficial verificó el nombre, vio que la descripción física no cuadraba y empezó a hacer preguntas específicas. La mujer no pudo sostener la historia. La arrestaron esa noche. A su amiga, cuyo nombre usó sin permiso, la contactó la policía para verificar su identidad, lo que la puso a ella también en una situación muy incómoda que rozó los límites de un cargo de identity theft sobre la primera. Las dos tuvieron una noche terrible por una decisión que tomó una de ellas en 10 segundos. Ese es el patrón. Una parada menor, una decisión de pánico, un arresto, un criminal record, y todo lo que viene después de eso. Mira, Texas tiene un sistema de infracciones de tráfico que está diseñado, en la mayoría de los casos, para resolverse con dinero y tiempo. Hay procesos, hay plazos, hay opciones. Una multa tiene solución. Una multa sin pagar antigua tiene solución. Incluso una orden de arresto menor tiene solución con el abogado correcto. Lo que es mucho más difícil de resolver es un misdemeanor o un felony en tu historial que apareció porque en un momento de pánico tomaste una decisión de 10 segundos que parecía lógica y no lo era. Ese criminal record va a estar en formularios de trabajo, en procesos migratorios, en solicitudes de vivienda, en lugares que ni imaginas hoy. La próxima vez que alguien te diga, «Ay, pero es que tenía miedo», mándales este video. Porque el miedo es real y válido, pero hay formas de manejarlo que no te destrozan el futuro. ¿Y tú? Cuéntame en los comentarios. ¿Alguna vez te han detenido en Texas y no sabías exactamente qué decir o qué no decir? ¿O conoces a alguien que haya vivido algo así en Houston, en Dallas, en San Antonio? Me interesa saber qué está pasando en tu ciudad. Y si este video te fue útil, suscríbete. Cada semana subimos información concreta sobre leyes, tráfico y derechos en Texas, todo en español y sin rodeos. Nos vemos en el próximo.